Las anomalías congénitas pueden ser estructurales o funcionales. Las estructurales son las que involucran alteraciones morfológicas, es decir, afectan un tejido o un conjunto de órganos. Algunos ejemplos son la hidrocefalia, espina bífida y cardiopatía congénita. Al tiempo se subdividen en mayores y menores. Las primeras representan un daño significativo y las segundas no implican un problema grave. Entre tanto, las anomalías congénitas funcionales interrumpen procesos biológicos provocando alteraciones metabólicas, hematológicas del sistema inmune como por ejemplo sordera, discapacidad intelectual, convulsiones, ceguera, tono muscular disminuido. Joaquín Calderón Acosta, Ginecología y Obstetricia de la Universidad de Costa Rica. Medicina Materno-Fetal, Universidad San José de Costa Rica. Miembro activo de la Sociedad de Medicina Materno-Fetal del Atlántico. Socio numerario de la Sociedad Iberoamericana de Diagnóstico y Tratamiento Prenatal. Continuamos en Salud en Sintonía y nuestro segundo invitado es el ginecólogo obstetra, especialista en perinatología, Joaquín Calderón, a quien saludamos y agradecemos por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias, Liliana, por la invitación y estaré atento a todas tus preguntas e inquietudes que tengas al respecto. ¿Cómo evitar un embarazo de alto riesgo? Bueno, algunos embarazos con malformaciones congénitas son inevitables por la naturaleza del ser humano. Pero la mejor forma de prevenir este tipo de embarazo es con un buen control preconcepcional, o sea, antes de la concepción del bebé. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo, una paciente hipertensa o una paciente diabética, para prevenir y que tenga un bebé lleno de salud, se necesita que tenga un control de su enfermedad. O sea, esta paciente debe llegar al embarazo en la mejor forma posible controlando su enfermedad, ya sea, si es diabética, controlando sus niveles de azúcar antes del nacimiento, antes de la concepción, o controlando los niveles de presión arterial también. Eso es un ejemplo de cómo prevenir este tipo de malformaciones. Una madre que haya tenido un bebé en un primer embarazo, ¿qué riesgos tiene en un segundo? Bueno, algunos embarazos con malformaciones congénitas son inevitables por la naturaleza del ser humano, pero la mejor forma de prevenir este tipo de embarazo es con un buen control preconcepcional, o sea, antes de la concepción del bebé. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo, una paciente hipertensa o una paciente diabética, para prevenir y que tenga un bebé lleno de salud, se necesita que tenga un control de su enfermedad. O sea, esta paciente debe llegar al embarazo en la mejor forma posible controlando su enfermedad, ya sea, si es diabética, controlando sus niveles de azúcar antes del nacimiento, antes de la concepción, o controlando los niveles de presión arterial también. Eso es un ejemplo de cómo prevenir este tipo de malformaciones. ¿Cuándo se determina la interrupción en el embarazo? Bueno, este tipo de pacientes se les recomienda que su embarazo, en el periodo intergenésico generalmente, que es el periodo entre un embarazo y otro, se ha catalogado por estadísticas que debe ser más o menos 2 años, pero en este tipo de pacientes pueden tener este mismo periodo siempre y cuando la causa que ocasionó la malformación sea prevenible y que esté controlada totalmente de su enfermedad que produjo la malformación. O sea, generalmente llevan el mismo periodo, no hay por qué alejarlo más o prevenirlo menos, siempre y cuando sea prevenible la enfermedad que ocasionó la malformación. ¿Hay enfermedades de la madre que pongan en riesgo la salud del bebé? Dependiendo del tipo de malformación que tenga el bebé, esto va a determinar el control prenatal que va a llevar. O sea, los controles generalmente son cada 4 semanas en los primeros meses, y al final del embarazo generalmente se acortan a 3 semanas y a 2 semanas ya al final. Pero, digamos, primero hay que hacer el diagnóstico y dependiendo del tipo de malformación que se tenga, así será el control más seguido o más espaciado. Por ejemplo, voy a ponerle un ejemplo, en un caso de una malformación que sea letal. Letal significa que produzca la muerte del bebé intrauterinamente.
no hay que terminar con el embarazo. Ya el gobierno autorizó aquí en Colombia que enfermedades letales son causas de interrupción del embarazo. No así, por ejemplo, una malformación menor, que por ejemplo el bebé tenga 5 dedos, que tenga algún problema en la orejita, que tenga alguna cosa menor. Un embarazo puede llevarse unos controles prenatales normales. Doctor, ¿hay fármacos que pueden ocasionar malformaciones en el embarazo? La mayoría de las pacientes en algún momento necesitan algún tipo de fármaco. Los fármacos ya están establecidos según su categoría, en fármacos que son totalmente comprobados que no tienen potencial teratogénico, otros que tienen algún tipo de potencial en animales pero que en humanos no se han comprobado, y otros que sí definitivamente no se pueden dar, y que sí se dan, producen malformaciones. Estos fármacos generalmente se usan en riesgo-beneficio. O sea, cuando una madre necesita, por un problema de supresión, por un problema de diabetes, utilizar los fármacos, hay que dárselos. Si la madre presenta un cuadro de fiebre, algunas cosas asociadas, o se enferme porque no deja de ser un ser humano, también hay que dárselos. Pero la mayoría de los fármacos no producen malformaciones congénitas. Los fármacos que ya están establecidos, que producen malformaciones congénitas, hay muchos. Generalmente el ejemplo clásico es el de la talidomida, que se usó mucho en los años 50, 60 y que hacían que el bebé naciera sin brazos. Eso fue un ejemplo clásico del uso en esos años. Pero el alcohol, la cocaína, ciertos fármacos contra el acné que se utilizan mucho están totalmente contraindicados en el embarazo. Y los barranquilleros también consultan. Doctor, ¿cómo hago para saber si un bebé viene con malformaciones? Bueno, a lo que se refiere es al diagnóstico de cómo se establece. El diagnóstico, las principales formas de establecerlo es a través de la ecografía. La ecografía es el arma fundamental en obstetricia para hacer diagnósticos de malformaciones, sobre todo de tipo estructurales, o sea, donde el bebé tiene problemas estructurales en su... Nosotros cuando hacemos una evaluación del bebé, siempre le hacemos una evaluación de toda, lo que se dice una anatomía del bebé se le hace, donde se le revisan órgano por órgano, la cabeza, el rostro, el corazón, el abdomen, el tórax, las extremidades. Entonces uno se va dando cuenta, estas anomalías estructurales son fácilmente diagnosticables. Doctor, ¿hay enfermedades de la madre que pongan en riesgo la salud del bebé? Hay entidades que padece la madre que pueden ser transmitidas al feto. Ahora hay estudios de genes, en el estudio de los genes en el ser humano ya se ha completado todo el genoma humano, pero ahora mismo hay estudios de pares de genes que se le hacen a los padres que se llaman microarreglos, donde se le pueden diagnosticar que poseen o son portadores de estas anomalías y que pueden ser transmitidas a los hijos. Esa es una de carácter genético, pero por ejemplo una mujer que sufra de diabetes mellitus, ella si no está controlada puede producir malformaciones en los bebés por los niveles de azúcar altos que son teratogénicos en el embarazo. Entonces, este tipo de endocrinopatías que son prevenibles se corrigen con un buen control preconcepcional. Esto es por citarte dos ejemplos. ¿Están en ascenso las malformaciones congénitas? Bueno, la estadística mundial dice que el 3 al 5% de todos los recién nacidos tienen algún tipo de malformaciones graves, estructurales graves, y que más o menos el 15% de todos los nacidos tienen alguna malformación menor, ya sea física o funcional. Esto implica que las malformaciones congénitas sean la causa más frecuente de mortalidad en el primer año de vida, por encima de todas las demás, de los demás problemas que pueda sufrir el bebé
en el primer año de vida, sea diarrea, meningitis y eso, las causas de las más frecuentes de causa de mortalidad en el primer año de vida son las malformaciones, o sea que hay que tenerlas en cuenta. Eso es un dato muy importante porque nos obliga a tratar de prevenir este tipo de malformaciones, las que sean totalmente prevenibles, y las que sean de carácter hereditario, evitarlas. Ustedes recuerden mantenerse saludablemente informados. Vamos a un corte de comerciales y ya regresamos. Visítenos en nuestras redes sociales, en Instagram, Salud en Sintonía. También nos puede escribir sugiriendo algunos temas o que quiere que le contamos aquí en nuestro programa. Salud en Sintonía Colombia @gmail.com. Ya regresamos. Salud, salud.